Buenas tardes. Para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, es un honor tener al maestro Jesús Martín Barbero en esta casa, la de los comunicadores. Jesús Martín Barbero nació en el año de 1937 en Navas del Marqués, Ávila, España, y a partir de 1963 se radicó en Bogotá, Colombia, experimentando vivencias y comprendiendo un mundo nuevo de símbolos, mensajes y espacios. Así lo menciona en una entrevista con Omar Rincón. Jesús Martín Barbero se considera un latinoamericano más, que hizo de Colombia y la región su base de estudios y su referente de pensamiento. En 2004, año en el que obtuvo la nacionalidad colombiana, Martín Barbero dijo: agradezco a Colombia por hacerme latinoamericano. Estudió en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971. Tiene un postdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue fundador y director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde laboró entre 1975 y 1995. Entre 1999 y 2003 ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, México. Ha sido profesor visitante de las Universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King's College de Londres, Puerto Rico, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, entre otras. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, Red Universitaria Jalisco, entre otros. Además de la docencia, Martín Barbero ha dedicado su vida a la investigación de los fenómenos mediáticos como las telenovelas y a la construcción y aplicación de la ciencia comunicativa, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la intelectualidad crítica contemporánea del continente. Aproximarse al campo de la comunicación y la cultura es aproximarse también a ciertos autores que han apostado desde por una manera de comprender el mundo. Así lo dice Amparo Marroquín. La cultura popular, sus expresiones y configuración mediante los melodramas es uno de los ejes de trabajo que Jesús Martín Barbero edificó y solidificó en Colombia, Costa Rica y México. Regillo, en su texto Jesús Martín Barbero, maestro de la comunicación y la cultura, destaca el perfil como profesor por la capacidad de generar debate y conversaciones con sus pares, además de ofrecer plataformas de estudio para jóvenes, y como ciudadano por el compromiso con la realidad latinoamericana a través de su querida Colombia. En cuanto a la publicación de los medios a las mediaciones, es su obra insigne, pero no la única, pues constantemente produce artículos complementarios y nuevas obras en torno a la educación, la tecnología, las ciudades y los medios. En la actualidad, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de posgrados. Queremos agradecer la presencia de autoridades a los miembros del Consejo de Administración, ministros de Estado, representantes de las universidades del Ecuador, cuerpo académico y público presente, y por supuesto, la de Omar Rincón, amigo entrañable de CIESPAL y director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich-Ebert. Habitar una sociedad multicultural significa no solo aceptar las diferencias étnicas, raciales o de género, significa también aceptar que en nuestras sociedades conviven hoy indígenas de la cultura letrada con otros de la cultura oral y de la audiovisual. Estas culturas configuran muy diferentes modos de ver y de pensar, de sentir y de gozar. Jesús Martín Barbero.
La doctora Catalina Mier, secretaria general de CIESPAL, procederá a la lectura del acta que se constituye la segunda medalla que CIESPAL entrega a uno de los grandes pensadores de América Latina. Tengo el honor y placer de dirigirme a ustedes para dar lectura al acta del homenaje del Dr. Jesús Martín Barbero. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina otorga en esta ocasión el máximo reconocimiento al maestro, al investigador, al académico, al profesional del campo de la comunicación. En palabras de la mexicana Rosana Regilio, al cartógrafo mestizo. Jesús Martín Barbero ha realizado grandes aportes al campo a través del análisis de la cultura popular. Su reflexión sobre la ciudad como núcleo de diversas prácticas comunicacionales, generaciones tras generaciones, han sido marcadas con la obra y el legado que el maestro hasta la actualidad aporta y que sigue dejando frutos en su tierra de corazón, América Latina. Hace 37 años, en 1978, CIESPAL publicó su primera obra Comunicación Masiva, Discurso y Poder. Jesús ha formado parte directa o indirectamente de la emblemática revista Chasqui y ha sido fundamental su aporte desde los años 70 para nuestra institución. Todo el conocimiento que podemos encontrar en artículos, libros y documentos compartidos por el Dr. Martín Barbero han sido referente para alumnos, docentes y profesionales. Jesús Martín Barbero ha liderado proyectos y redes como la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Ha sido miembro del Comité Consultivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX. En el nuevo proyecto de gestión de CIESPAL, que inició desde junio de 2004, visionaria y acertadamente, una de las áreas que tendrá impulso es la investigación. En este marco, cada cátedra que se inaugura se convertirá en un espacio que albergará y promoverá redes en el país, la región y el mundo. Y ha buscado los mejores representantes del campo de la comunicación de América Latina para que acompañen la política científica y estratégica de la institución. CIESPAL entregó la primera medalla de oro al doctor Luis Ramiro Beltrán en un acto emotivo en la Universidad Católica de San Pablo, Bolivia, en la cual se inauguró la primera cátedra de la institución, Comunicación para el Buen Vivir. Cada cátedra debe constituirse en una matriz que construya redes tanto disciplinarias como temáticas y que activen espacios de diálogo y difusión del conocimiento, que promuevan al mismo tiempo la necesaria coordinación de los estudios entre la docencia y la investigación. La cátedra que inauguramos hoy, Estudios Culturales y Teoría de la Mediación, será un espacio de reflexión y conocimiento de la cultura popular de la región, que debe ser cultivado para observar las complejas tramas de poder y sentido del sistema de comunicación y del sistema social, identificando las bases materiales y las lógicas de articulación de las mediaciones más allá de la economía, para iluminar el sentido de la reproducción ampliada del capital cultural en nuestra contemporaneidad desde la teoría de la mediación, constituyendo un eje político de la política científica que contribuye a las aportaciones teóricas específicas a nivel regional. La medalla de oro de CIESPAL es la máxima condecoración que ofrece este organismo y es otorgada en esta ocasión al Dr. Jesús Martín Barbero en reconocimiento a su trayectoria académica e investigativa en el campo de la comunicación, un homenaje en vida por todo su legado en América Latina y que es una deuda que tienen los grandes teóricos de la comunicación y que debe ser reconocida por la academia. La medalla honoraria adscribe al catedrático como parte del consejo asesor que consta en el artículo 37 del nuevo estatuto de CIESPAL, aprobado en diciembre del 2014 por el Consejo de Administración. Debo recalcar y enfatizar que Jesús Martín Barbero, para muchos académicos que han tenido la oportunidad de compartir con él, ha dejado las mejores enseñanzas de humildad, generosidad, entrega, compromiso. Es decir, salir de las frías paredes en las que muchas veces queda atrapada la academia para llenar de color
y calor los lugares donde ha sido acogido. Doy lectura al acta 445, en la cual se aprueba la medalla de honor al doctor Jesús Martín Barbero. El Consejo de Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, en sesión ordinaria número 445 realizada el 18 de agosto de 2014 y presidida por el máster Julio Peña y Lillo, acepta la propuesta del doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, de otorgar la medalla de oro y el diploma de honor como máxima distinción que concede este organismo internacional al doctor Jesús Martín Barbero por su trayectoria académica e investigadora a favor de la comunicación y que ha sido materializada en sus obras en beneficio de la sociedad. CIESPAL reconoce el trabajo que durante años el maestro ha realizado por la reivindicación del derecho a la comunicación en América Latina e inaugura la Cátedra Jesús Martín Barbero, Estudios Culturales y Teoría de la Mediación. Comuníquese y cúmplase. Firmado en Quito, Ecuador, a los 18 días del mes de agosto del 2014. Firma Julio Peña y Lillo, presidente del Consejo de Administración, Francisco Sierra Caballero, director de CIESPAL, y Catalina Mier, secretaria general. Para Jesús Martín Barbero, el maestro no es un sujeto a educar, sino a integrar con los medios de comunicación un trabajador de la cultura en cuanto se vincula desde su oficio a la construcción del nuevo ciudadano. A continuación se entrega la medalla de oro como la máxima distinción del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Invito a Omar Rincón, quien realizará el laudatio al doctor Jesús Martín Barbero. Gracias. Buenas noches, gracias por estar por acá. Como es para un amigo, pues me puse corbata, que nunca me pongo corbata para que parezca que de verdad. Pero se me olvidaron los zapatos, entonces me tocó venirme de tenis y no lo quería. Gracias a Julio, a Francisco, a Catalina de CIESPAL, que pues nos recuerda la época en que CIESPAL era un centro de pensamiento de la comunicación en América Latina y creo que es bueno volver a estar aquí. Gracias a los amigos de Flaxo, de la Andina, de la Central que vinieron a acompañarnos, a Marcelo que vino también de la televisión pública. Gracias a todos los amigos que están acá por acompañarnos a querer a Jesús. Gracias a Jesús y a Elvira por la amistad. Y dicho esto, pues voy a contarles cosas que ya escucharon y que uno termina por repetir, pero simplemente es una manera de ubicarnos con respecto a Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero no sale mucho en los medios, pero para pensar sobre los medios hay que saber de él. Él no vive de vender su imagen porque lo suyo son las ideas innovadoras, el intervenir en los lugares comunes, el intentar comprender siempre desde otro lado. Todos en este trabajar de la comunicación y la cultura hemos aprendido de él. A partir de sus lecturas y palabras nos hemos acercado con otros ojos a los mensajes mediáticos y nos hemos convencido que en los medios hay mucho más vida que la del mercado, que hay que comprender que más que conocimientos, los medios de comunicación producen reconocimiento, juegos de identidades, maneras de vivir, culturas para habitar el mundo. Cuando el maestro Jesús Martín Barbero sale a una conferencia, a dictar una conferencia, nosotros los del público nos emocionamos porque no va al PowerPoint, no usa PowerPoint, sino que actúa las oralidades y viaja a ideas que nos ponen a pensar distinto. Y creo que esa es su gran virtud. Después de leerlo u oírlo, uno piensa distinto. Jesús Martín Barbero, nuestro maestro, que como ya vimos en el video llegó de España, se enamoró de una colombiana. En Colombia es el riesgo que te quieras quedar. Y se empecinó en inventarse nuevas formas de pensar la comunicación, la cultura, los jóvenes, la televisión, las mujeres, las sensibilidades, las tecnologías. Se empecinó en pensar todo aquello que causa mal de ojo a los intelectuales de las ciencias sociales y humanas. Y pensando así, nos dijo muchas frases y nos dijo muchas ideas. En una especie de manifiesto que he recogido, les voy a decir 11 ideas que me parece que son interesantes de pensar en él.
Muchas de esas ustedes las saben ya. Primera, en los estudios de la comunicación hay que perder el objeto para ganar el proceso. Eso lo repetimos en todas las facultades de comunicación. Eso significa que hay que cambiar el lugar de las preguntas para hacer investigables los procesos de constitución de los sentidos mediáticos y no quedarse pensando solamente en los medios. Segunda, en el estudio de los medios de comunicación hay que pasar de los medios a las mediaciones. Dejar de instrumentalizar a los medios como transportadores de información para comprenderlos en las interrelaciones que se dan entre la cultura popular, las máquinas de lo industrial y los lugares de la política. Tercero, en la comunicación no podemos ahorrarnos la cuestión de lo popular, ni de la diferencia, ni de la diversidad cultural, ni del poder. Esto indica que no se piensa o hace comunicación sin el pensar la política. Cuarto, hay que cambiar la mirada y mirar hacia los que gozan con los medios, porque ahí es donde se localiza lo que da sentido, en eso que hace la gente con lo que ve, lee o oye, porque el placer está en el recontar lo que se ve, oye o lee. Por eso investigar la comunicación es ver con los otros. Quinto, hay que pasar del razonar e ilustrar al contar, al narrar. Hay que asumir la significativa polisemia del verbo contar. Y es que la heterogeneidad de las identidades debe ser contada. Es su derecho a contar sus historias, también a contar y ser tenidas en cuenta en las decisiones económicas y políticas que le conciernen. Sexto, yo no he venido a buscar los efectos ni las audiencias, sino los reconocimientos, dijo Martín Barbero. Y por eso la telenovela hay que dejar de pensarla como un producto industrial para verla como una lucha por el reconocimiento cultural de América Latina. Séptimo, mientras la televisión comercial se hace para el consumidor, la televisión pública se diseña y realiza para el ciudadano, afirma. Octavo, si la educación no se hace cargo de los cambios culturales que pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e información, no es posible formar ciudadanos. Y sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad democrática en lo político. Novena, la comunicación debe proponer experiencias de reencantamiento identitario, de experiencia de lo comunitario, de gestión de lo festivo en su sentido ritual y en el tiempo denso de lo comunitario. Décima, el Internet no es una revolución de la distribución a lo Gutenberg, sino de la escritura, y en Internet estamos escribiendo de manera ahora visual. Estamos aprendiendo a escribir. Y su máxima, que repito por toda parte: todo comunicador debe hacer tres cosas: pensar con la propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha. Y hace poco me sorprendió al decir que hay que pasar de habitar los tiempos a experienciar los espacios. Y eso significa que los jóvenes, los migrantes, el YouTube y las redes digitales son más espacios de la comunicación que tiempos del relato. Más allá de este manifiesto que le he armado, el maestro Martín Barbero piensa, vive y ama desde Colombia. Y más que pensar el pasado, con él es posible imaginarse el futuro. De él deberemos seguir aprendiendo que la comunicación es lugar de encuentro de unas comunidades rotas como las nuestras, que los medios pueden ser lugar de conexión cultural y que los colombianos necesitamos y requerimos nuevas formas de reconocimiento y expresión. En estos tiempos de exceso comunicativo es bueno hacer la pausa y hacerle un homenaje a quien nos enseña cada día a pensar distinto y a hacer de la comunicación un campo no solo de ficciones, sino de reconocimientos culturales. Un agasajo tenerlo entre nosotros, porque por encima del intelectual está la persona, el amigo, que es puro afecto, querencia y apuesta, porque todos seamos mejores personas y más sociedad. Jesús Martín Barbero nos hace mejores personas y eso lo hace muy político. Jesús, lo queremos mucho y, como dice Cerati, gracias totales. Hablar de comunicación significa reconocer que estamos en una sociedad en la cual el conocimiento y la información han entrado a jugar un papel primordial.
tanto en los procesos de desarrollo económico como en los procesos de democratización política y social. Jesús Martín Barbero. Entrega del diploma de honor, medalla de oro e inauguración de la cátedra Jesús Martín Barbero de Estudios Culturales y Teoría de la Mediación. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina otorga el presente diploma de honor al Dr. Jesús Martín Barbero, reconociendo su trayectoria académica e investigadora en el campo de la comunicación en América Latina, e inaugura la cátedra Jesús Martín Barbero de Estudios Culturales y Teoría de la Mediación. Quito, 4 de febrero del 2015. Por favor, doctor Sierra, para hacer la entrega. Asimismo, entregamos la medalla de oro en homenaje a Jesús Martín Barbero. Dentro de las adhesiones se hace presente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE, el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural de la Organización del Convenio Andrés Bello y PAN, la adhesión de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la Universidad Técnica, la UTPL y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Voy a dar lectura. Señor Doctor Jesús Martín Barbero, de nuestra consideración, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE, representante legal de los colegios de periodistas de todo el país, miembro asociado de la Federación Internacional de Periodistas FIP y miembro del Consejo de Administración de CIESPAL, tiene la satisfacción de adherirse a la decisión de otorgar a usted la medalla de oro de CIESPAL. La FENAPE reconoce su contribución teórica, su esclarecedora crítica a la concentración mediática como instrumento de opresión, generalmente subordinada a intereses mercantiles y a la dominación política, que incide dramáticamente en el abaratamiento de los contenidos, en la pauperización inherente a las pretensiones de uniformación que ahogan la libertad del pensamiento, expresión, información, comunicación y cultura. En esta ocasión, FENAPE expresa además el deseo de que la inauguración de la cátedra que llevará su nombre, Jesús Martín Barbero, dedicada a la investigación de los estudios culturales y la teoría de la mediación, contribuya decisivamente al enriquecimiento de la reflexión teórica que la sociedad ecuatoriana y las sociedades latinoamericanas requieren para atender las postergadas demandas de democratización social, intercultural y plurinacional de la comunicación. Reciba usted en esta ocasión la expresión de nuestros sentimientos de la más alta consideración y estima. Atentamente, Marcelo Larrea Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador.
Doctor Francisco Sierra, director general de CIESPAL, presente. Apreciado señor director, tengo a bien felicitarle en nombre de quienes conformamos el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello IPANCAP por el sentido acto de homenaje que CIESPAL hará al reconocido investigador y catedrático Jesús Martín Barbero, quien en su larga trayectoria académica ha aportado sustantivamente, de manera reflexiva y a la vez crítica, al desarrollo conceptual y la investigación sobre la cuestión cultural, como él la llama, y la comunicación, centrándose en aspectos relevantes como el del patrimonio cultural, la interculturalidad, la identidad, el sentido de la memoria, el del consumo cultural, las industrias culturales y las políticas culturales desde una visión profundamente latinoamericana. En ese sentido, y desde la perspectiva de trabajo del IPANCAP, expreso la adhesión del Instituto a este homenaje, considerando que los aportes de Jesús Martín Barbero han sido fundamentales para fortalecer el marco teórico desde el que se desarrollan las acciones institucionales en torno al patrimonio cultural y la cultura. Aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi más alta consideración. Atentamente, Patricia Ashton Donoso, directora ejecutiva IPANCAP. El motivo de este contacto es el felicitar la condecoración anunciada por CIESPAL al profesor Jesús Martín Barbero, acto por demás merecido y al que nos adherimos con nuestras felicitaciones y entusiasmo. José Luis Aguirre Alvis, Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana constituye un honor y una obligación adherirse al justo y merecido homenaje que brindará el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL al reconocido intelectual doctor Jesús Martín Barbero. El mundo de la comunicación social ha sido el escenario que este prestigioso investigador ha explorado para elaborar teorías esclarecedoras sobre la cultura de masas y su relación de dependencia, o estudios sobre la globalización desde la semiología y particularmente aquella, su obra maestra, de los medios a los mediadores. Todas ellas abonan a desentrañar el poder de los medios masivos y el papel dominador sobre los consumidores de contenidos elaborados para ocultar la realidad y ahondar la dependencia. Nuestra adhesión se justifica aún más al conocer que ese docente y semiólogo es un experto en cultura y medios de comunicación y desde ese campo ha dado aportes sustanciales para enfrentar la colonización que se ejerce a través del lenguaje y la cultura, esencia de la identidad de los pueblos. Un abrazo fraterno a ese ciudadano de origen español colombiano por naturalización y latinoamericano de corazón. Atentamente, Raúl Pérez Torres, presidente. Finalizo con la Universidad Técnica Particular de Loja. El Consejo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, en sesión extraordinaria, acuerda presentar su saludo en el homenaje que realiza CIESPAL al maestro Jesús Martín Barbero, reconociendo ante la sociedad ecuatoriana y mundial su accionar y legado académico. Su pensamiento es fundamental para la formación de comunicadoras y comunicadores del país. Es dado en la sala de reuniones del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Firman Abel Swin, director de la titulación de Comunicación Social; Jenny Yaguache, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación; Hernán Yaguana, responsable de sección departamental Narrativas Audiovisuales; y Mayra González, responsable de sección departamental Comunicación y Tecnología. Y hay un presente muy especial para usted, maestro. Por favor.
Y ahora, por supuesto, palabras del doctor Jesús Martín Barbero. Lo que yo debía hacer sería dar las gracias, darlas como se las quiero hacer sentir desde lo más hondo de mi memoria, de mi emoción, de mi vida. Yo vine a CIESPAL muy temprano, había abierto el programa de comunicación social en la Universidad del Valle y lo único que había hecho público, no publicado, fue el plan de estudios que yo propuse para la Universidad del Valle. Y muy pronto, por el correo de las brujas, o sea, las brujas no se acabaron con la modernidad. A Dios gracias. Y por el correo de las brujas llegó ese plan a CIESPAL. Y Marco Ordóñez me invitó a hacer un seminario ya a finales de 1976 sobre periodismo, análisis de prensa, y tuve una suerte enorme. Eran como unos 10 alumnos y hubo 4 que han dejado una huella grande, están dejando una huella grande en el campo de los estudios de comunicación y más allá. El más conocido, Walter Neira, el que sería poco después el secretario de FERAFAC, un luchador, un peruano que realmente le metió mucha vida, mucho trabajo, mucha paciencia a abrir las escuelas de comunicación a una perspectiva latinoamericana, social, en profundidad. Estaba también Lucho Torres. Lucho Torres era un joven chileno que estaba a punto de tener su primer hijo. Como había militado en la izquierda, estaba muy vigilado por la policía y casi me lo llevó a Cali de profesor. Llegó a aceptarlo el rector de la Universidad del Valle, pero al poco tiempo tuvieron el hijo y la esposa dijo que ya no salía de Chile, y Lucho Torres creó una de las universidades hoy más importantes de Chile, ARCIS, que significa Artes y Ciencias Sociales. ARCIS ha sido un lugar estratégico de la renovación de las ciencias sociales y especialmente de la economía en Chile.
dicho realmente como fue, es la universidad a la que la mayoría de los economistas del Partido Comunista Chileno en el exilio han llegado a enseñar. Migdalia Pineda, una investigadora venezolana que ha sido la segunda gran generación de la investigación en Venezuela después de nuestros amigos Pascuali y otros tantos. Realmente Migdalia Pineda ha coordinado durante mucho tiempo una lucha muy fuerte por hacer del ámbito de investigación y de comunicación un ámbito de diálogo entre los venezolanos. Me llevó hace unos 3-4 años, me llegó a Maracaibo y pude ver de cerca la difícil situación de las universidades públicas en la medida en que hay un debate muy fuerte con el propio gobierno, pero digo, estoy feliz de haber tenido de alumna el año 76 a Migdalia Pineda, que estaba apenas comenzando, y finalmente alguien que ha estado en el video, que es Amparo Cadavid, y que también estuvo en ese primer seminario que yo dicté. Y mi agradecimiento empieza ahí. El primer libro no norteamericano que se publicó en CIESPAL fue el mío. Es decir, tradujeron, CIESPAL había traducido creo que eran unos 10-12 libros que eran los clásicos de la teoría norteamericana y que me parecía muy bien que hubiera, sobre todo por el desarrollo del periodismo en Estados Unidos. O sea, no era tanto comunicación como periodismo, puesto que CIESPAL era para eso. Pero el primer libro que inicia las colecciones de CIESPAL fue Comunicación Masiva, Discurso y Poder, con un pequeño detalle casero familiar. Yo estaba con mi esposa Elvira tratando de comprar un pequeño apartamento porque uno tiraba la plata en los alquileres y teníamos todavía solamente a Alejandro, un hijo, y les puedo decir que sin la plata que me pagó CIESPAL por adelantado no hubiera podido pagar la cuota inicial del que fue nuestro primer apartamento en Cali. O sea que la materialidad de la vida también tuvo que ver con mi primera relación con CIESPAL. Bien, quisiera hacer dos cosas. Una rapidísima, que es retomar eso que llaman en Colombia cometer versos. Yo, de joven, también cometí versos. Y hay un poema que yo escribí cuando regresé de mi primera estadía en Colombia, en diciembre, finales, en vísperas de Navidad de 1968, el famoso 1968, yo regresé a Madrid, donde ya vivía la mayoría de mis hermanos, y escribí un poema que empezaba así. Con mi alforja repleta de ansiedades y de cartas de mar, yo dejé una mañana la vieja casa, el río, las murallas, y me fui con mi sed a descubrir el mundo. Navegué el Magdalena, le velé el sueño al Cauca y clavé los cordones de mi tienda
en la alta sabana de Bogotá. Tuve que revisar mi vieja historia de conquistas y héroes y romper las palabras para verlas por dentro y llamar a las cosas por su nombre olvidado y verdadero. Y hay una anécdota que, siendo lo más normal del mundo, inició mi relación no pasiva con Colombia. De la travesía por la ciudad hasta el hotel, solo me queda el recuerdo de las fugaces imágenes de gente guareciéndose de la lluvia bajo los aleros, la mayoría vestida con una prenda cuyo nombre aprendería al día siguiente, la ruana. Y al día siguiente, en la cafetería del hotel, experimentaría también el primer extrañamiento, justo en lo que yo creía reconocerme más, el idioma. La chica que servía el desayuno me preguntó: ¿le provoca un perico? Ante lo cual yo quedé sin habla. Pues provocar, en mi castellano de la vieja Castilla, significaba incitar a pelear, o aún peor, dar náuseas. Y un perico era un loro. Era un café con un poco de leche. El perico que me ofrecía la chica de la cafetería. Pero lo que quiero, por lo que recuerdo esta anécdota, es porque yo sentí en ese momento que, aunque hablaran castellano, era otro mundo. Era no solo otra cultura, era otra vida. Y cuando empecé a escuchar, no mames gallo, me di cuenta que realmente habitaba otro mundo, que el nuevo mundo era verdad y que los parecidos, porque muchos eran descendientes de conquistadores españoles, y las cercanías del lenguaje eran una trampa tendida para no enterarse de la enorme diferencia, la diversidad sociocultural de los que veníamos del viejo mundo con el nuevo. Quería dejar, porque quizás ahí nació el estudioso de procesos de comunicación. Mi primera comunicación fue lo más fallida del mundo. La frase que dijo esa empleada me desubicó por completo, pero me reubicó en la necesidad de entender que los modos de comunicar eran distintos. Los modos de comunicar, no los medios, los modos de comunicar. En segundo lugar, quiero hacer una rapidísima historia de mi memoria de cómo y cuáles han sido las etapas de la creación del pensamiento latinoamericano sobre comunicación y cultura. El primer momento es sin duda 1978, al año siguiente de venir al CIESPAL, se organiza en la UAM Xochimilco, que era la primera UAM que se creó, la primera universidad metropolitana de la Ciudad de México,
y se creó una carrera de comunicación muy nueva, con un grupo enorme y muy preparado de latinoamericanos exilados en México y con mexicanos y mexicanas, por supuesto. Se creó una carrera de comunicación nueva, completamente nueva, en que todos los cursos eran dictados por varios profesores juntos. Acá se iban varios profesores juntos a tocar ciertos temas, a plantear ciertos problemas, y con una interacción muy fuerte por parte de los alumnos. De tal manera que la clase estaba hecha de un diálogo de verdad entre el grupo de profesores y el grupo de alumnos, lo cual para mí era completamente nuevo. Y bien, la gente de Xochimilco convocó al ELEC, el primer encuentro latinoamericano de escuelas de comunicación, y otra vez, no sé por qué correo de las brujas, a mí me llegó una invitación a participar en ese encuentro de Xochimilco, junio de 1978. Les cuento que yo monté en el avión de Mexicana de Aviación y había un periódico que yo no tenía ni idea, además estaba recién creado, 8:30. Perdón, acabo de confundir una película de nuestro amigo Fellini con 1+1, que era el nombre del periódico. Y abro 1+1 y me encuentro una página entera dedicada al encuentro, el primer encuentro latinoamericano de escuelas de comunicación, y la primera conferencia me la habían puesto a mí. Yo no tenía ni idea, yo había preparado una pequeña cosa, yo no sabía cuándo iba a hablar ni cómo, pero desde luego jamás había cabido en mi cabeza, porque lo único que yo había no publicado, sino hecho público, era el plan de estudios de la Universidad del Valle. Yo no había escrito ni un artículo. Y me tocó abrir un congreso donde estaban la mayoría de la gente importante realmente, incluido Matelar, incluido una serie de, pues, el grupo realmente que había creado los estudios de comunicación en serio en América Latina. En ese encuentro quiero solamente anotar una cosa. Yo me di cuenta de que mi entrada en el campo de comunicación había sido torpísima. Había sido, decíamos por mi tierra, en Castilla, como un burro en una cacharrería. Yo no tenía ni idea de la teoría norteamericana. Yo venía a hacer una tesis en la cual la segunda parte de mi tesis de doctorado en Lovaina era comunicación, pero era algo completamente distinto, porque era evidentemente la comunicación desde el lenguaje, y era Chomsky, y era Searle, y era Austin, eran los grandes filósofos ingleses del lenguaje acción. Y realmente, cuando yo entré a la Universidad Tadeo Lozano, donde estudiaba la que es mi esposa, yo llegué creyendo y pensando que la comunicación era algo que pasaba entre los seres humanos, y los seres humanos se comunican en la casa, en el vecindario, en el barrio, se comunican en la ciudad, se comunican en el campo,
se comunican a través del trabajo, a través de la diversión, a través del juego, pero también a través del dolor, de compartir el dolor, la frustración, la miseria. Para mí comunicar tenía que ver con lo que hacen los seres humanos, es lo más propio de los seres humanos. Y la maravilla del lenguaje que me había descubierto Saussure, el gran creador de la lingüística moderna, era eso. Saussure descubrió, frente a los sabiondos griegos, perdón por llamarles sabiondos, pero así se les estudiaba con mucha frecuencia a los filósofos griegos, los sabiondos, que estaban convencidos de que el lenguaje era la reproducción del pensamiento, porque el pensamiento era la reproducción de la esencia de las ideas del topos Uranus. O sea, la verdad de las cosas estaba fuera de este mundo y el pensamiento era la manera única como esas formas ideales de las cosas se encarnaban. Y bien, yo me encontré con que Ferdinand de Saussure fue el primero que dijo: el lenguaje no reproduce al pensamiento, posibilita al pensamiento. Pongan a un niño entre lobos y verán lo que piensa. Hemos visto una película que hace años nos mostró el modo de pensar de un niño que se quedó perdido entre animales en un bosque. Lo que dijo Saussure fue: el lenguaje es comunicación, es la comunicación de los seres humanos. Por supuesto que hay lenguajes corporales, gestuales, pero el lenguaje por excelencia, el que permite pensar, es decir, permite inventar, permite innovar, es justamente el lenguaje. A partir de esa visión, realmente lo que yo planteé en México fue como un burro en una cacharrería, porque en ese momento, del lado latinoamericano, la clave era imperialismo cultural y comunicación dominante. La dominación a través de la comunicación. Y como ya había hecho mi tesis, y uno de los autores claves era Paulo Freire y el otro era Gramsci, resulta que yo me atreví a decir: ¿y si fuéramos capaces de invertir lo que es el eslogan y en lugar de pensar la comunicación como dominación, pensáramos freiriana y gramscianamente, pensáramos la dominación como proceso de comunicación? Porque ambos nos enseñaron que no hay dominación sin complicidad y sin seducción entre el amo y el esclavo. Relean a Paulo Freire, es bien importante. Releer hoy a Paulo Freire, que puso a aprender el lenguaje a los adultos, no para que se quedaran leyendo, sino para que aprendieran a contar su historia, para que aprendieran a escribir y a contar su propia historia. Entonces yo me atreví a decir estas bestialidades en un momento en que realmente, con todo derecho, el pensamiento latinoamericano estaba mucho más ligado a categorías como imperialismo cultural
y como comunicación dominada y dominante. Hago solamente mención de esto porque creo que ahí sufrí ya fuertes contradicciones con varios de mis compañeros de encuentro, pero también de otros que se acercaron a decirme: oye, podemos desayunar contigo, es una costumbre en México muy frecuente, podemos conversar contigo. Y yo era un absoluto desconocido, la primera vez que yo hacía una conferencia en un encuentro de ese tamaño. 1978. En 1982 está el otro gran seminario organizado ya por Fairfax y Alaik, con el IPAL de Lima, el instituto creado por Rafael Roncayolo, y al que por primera vez llegó gente de toda América Latina en un momento terrible. El momento en que los militares argentinos le hacen la guerra a Inglaterra para reconquistar las Malvinas, y yo pude ver, perdónenme que voy a mezclar todo el tiempo ideas con sentimientos, yo pude ver a Héctor Schmuckler sentarse, que estaba a mi lado, y llorar, porque los latinoamericanos estábamos aplaudiendo a los militares argentinos porque querían recuperar las Malvinas. Los desgraciados, criminales, que habían matado a montones de argentinos, ahora recibían el apoyo de toda América Latina. Una de las pequeñas contradicciones que hemos vivido en los últimos 100 años, ¿sí? Pero estas cosas se vivieron en el año 82, en un seminario que tenía por nombre Comunicación y Poder, y que fue, como ya apareció por ahí narrado, en el que yo, que estaba recién llegando de un año sabático en Europa, recolectando bibliografía sobre la historia de lo que no había historia, sobre la estética, la historia de las estéticas populares, y me atreví a hacer aquella exposición sobre brujas y anarquistas como parte de la historia del poder, y del poder cultural convertido en el poder de dar muerte. El año 1985, en Bogotá, aprovechando un encuentro de americanistas en el CINEP, en el Centro de Estudios Sociales y Políticos creado por los jesuitas en Bogotá. Perdón, me acababa de saltar. Ustedes perdonan los gafes de memoria, pero eso forma parte, no sé si de la ancianidad o de algo peor. Perdón, el año siguiente era 1983, que fue el momento clave por esto. Los 70 hasta los 83 fueron los tiempos más aciagos que vivió América Latina después de la conquista de 1492. Desde Brasil, pasando por Uruguay, siguiendo por Argentina y Chile y Bolivia, había dictaduras bestiales en todos esos países,
y miles de intelectuales, de artistas, de creadores, de incómodos, de gente del común que tuvo que exilarse. Pero yo estoy convencido de que esa convulsión terrible de montones de gente que de un día para el otro se vio obligado a salir corriendo de su país, de su familia, de su mundo, de su ciudad, de su casa, para ir a parar a Colombia o a Perú o a Venezuela o a México, que fue el país que más recibió. Esa convulsión fue milagrosa y maravillosa. Hace tiempos escribí un pequeño texto, quiero leer un par de frases. En aquel momento de el exilio masivo de chilenos a Alemania del Norte, masivo, se fueron montones de gente de izquierda, de una izquierda enormemente democrática, que después ha sido calumniada montones de veces. Pero el primer país que les ofreció posibilidad de acogerles fue Alemania Oriental. Digo, hubo una convulsión que rehizo el sentido del mestizaje, porque lo que se vivió fue, desde un lado, que al fin los argentinos aceptaran que eran latinoamericanos, los brasileños y los chilenos por montones se hicieron mexicanos, tuvieron sus hijos allá, se quedaron a vivir allá. Hubo realmente una convulsión cultural muy fuerte, como nunca la había habido. El sur se volcó sobre el norte y sobre el centro, aunque el centro también estaba sufriendo los últimos coletazos de las dictaduras brutas en Nicaragua, en El Salvador, etc. Pues bien, el exilio tocó a su fin en octubre de 1983, cuando empiezan a caer, y en primer lugar en Argentina, la dictadura, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales nos invitó a hacer un encuentro en Buenos Aires, cuando estaban regresando montones de los exilados que tenían mucho que ver con el campo de comunicación y de cultura, y tuvimos un seminario, quizá el más largo en el que he estado, en el que los grandes sociólogos, politólogos, pero también críticos de la cultura y del arte, se reunieron con nosotros, con unos cuantos que veníamos del campo de comunicación. Yo recuerdo mucho la presencia del grupo de historiadores que seguía la línea de José Luis Romero, América Latina, las ciudades y las ideas, y realmente yo diría que el pensamiento latinoamericano tiene la característica fundamental, que es haber sido pensamiento social. El momento en que los estudios de comunicación se funden
con antropología, con historia, con economía, con ciencia política, va a ser en Buenos Aires, octubre de 1983. Se crea el área de estudios de comunicación en Flaxo y empezamos realmente a tener un equipo de gente que fue acompañando y fue fortaleciendo a la AIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, con una, yo diría, agilidad que jamás han tenido los europeos o incluso los norteamericanos. Ningún otro continente tuvo una posibilidad como la que nosotros tuvimos, casi siempre colgándonos de seminarios internacionales que no eran sobre comunicación, que tenían más que ver con culturas y con políticas, pero logramos realmente, quiero nombrar simplemente, porque no pocos de ellos ya han muerto, desde Nicolás Casullo, Alcide Argumedo, Héctor Smuckler, Ana María Netol, Carlos Monsiváis, Ana María Fadul, que estuvieron en Buenos Aires, brasileños, mexicanos, venezolanos, chilenos, peruanos, no recuerdo en este momento si hubo en ese algún ecuatoriano, pero Gonzaga Mota, Luis Roberto Alves de Brasil, de Chile, las dos mujeres que inventaron la investigación de la radio en Chile, que fueron, ahora se me fue, Giselle Munizaga y Paulina Gutiérrez, que con Rosa María Alfaro y un montón, Fernando Reyes Mata, Tulio Hernández, Gonzaga Mota, etc. 1983. 1985, 2 años después, en este Congreso de Americanistas que posibilitó que nos invitaran, se hizo en Bogotá un seminario que fue estratégico porque ahí se incorporan José Joaquín Brunner, se incorpora Robert White, Eduardo Ruiz da Silva, Ricardo Sol, un gran grupo de Centroamérica, Francisco Lacayo de Cuba, el primer cubano que estuvo presente. Después tuvimos siempre 3 o 4 cubanos en todas las reuniones de AIC, y de ahí saltamos, voy a cortar esto, saltamos a 1991, un seminario muy raro, muy especial, espléndido, en Almagro, un pueblito de Ciudad Real, en España. Eso se lo debimos a Carmen Cafarel, que era una profesora de la Autónoma de la Complutense de Madrid, un gran seminario con más de 20 latinoamericanos que nos llevaron y otros 25 o 30 españoles, comunicación y movimientos sociales. Esto fue un seminario realmente clave, porque en ese momento realmente los movimientos sociales significaban una dimensión creativa, emancipatoria de las sociedades europeas muy fuertes, y ese seminario sentó las bases para diálogos mucho más anchos con el mundo de lo social. 1993, Iztapalapa,
nada más y nada menos que Frederick Jameson por Estados Unidos y Néstor García Canclini por América Latina organizaron un seminario en la UAM Iztapalapa de Ciudad de México sobre transformaciones del campo cultural en Estados Unidos y en América Latina. Fue un seminario difícil, a ratos nos tiramos los trastos a la cabeza, pero fue un seminario muy de fondo sobre las diferencias, pero también sobre un montón de cosas en común que permitieron después diálogos más parciales. Y quiero decir que jugaron un papel estratégico dos, una que después supe que no era norteamericana sino inglesa, Jim Franco, y después alguien que ha trabajado mucho con nosotros en los últimos años, George Giudice, y estuvieron como gente para mí clave en ese momento Roger Bartra y Beatriz Sarlo. 1996 nos invitan desde Stirling, en Escocia, a un seminario sobre identidades, porque los ingleses empiezan a tener crisis de identidad con el túnel que se está construyendo debajo de la Mancha. Era un chiste, pero era una manera de ponernos a conversar con ese mundo inglés y ese mundo escocés, que fue realmente un seminario de los más intensos que yo he vivido, de los más peleados también, incluso más que con los norteamericanos, porque había mucho más en común. Fronteras culturales, identidad y comunicación, y a ese encuentro yo le deberé toda la vida haber conocido a Stuart Hall. Que sea un motivo para recordar a este hombre que se nos fue en 2 semanas, se nos fueron Laclau, Verón y Stuart Hall. El primero fue Stuart Hall. Y 1999, para cerrar esto, que fue un seminario organizado por el BID en París sobre cultura y desarrollo, que fue estratégico, porque el BID descubrió que sin entender las culturas de los campesinos no era posible convencer a los ministros de Hacienda de para qué servía o debería servir la plata que era para el desarrollo. Y fue un seminario también en el que los latinoamericanos nos pudimos encontrar con franceses, con holandeses, etc. Cuento esto no para darnos coba, sino para plantear que el pensamiento latinoamericano ha tenido momentos, y después muchos más, de confrontación y de diálogo muy fuerte con el pensamiento de comunicación del resto del mundo. Termino con una reflexión sobre el futuro. Yo titulé una conferencia mía hace años, siguiendo muy de cerca el pensamiento de Walter Benjamin, el futuro que habita la memoria. Quiero decir unas pocas palabras sobre el futuro que yo le veo a esta memoria que acabo de trazar rapidísimamente. Van a decir que yo nunca creía en los medios, y es verdad. No me van a creer, pero un profesor norteamericano que había pasado por CIESPAL fue después a Cali, alguien de CIESPAL
le dio mi dirección y fue a Cali a visitarme y me dijo, era un tipo bastante joven, me dijo esto: solo la derecha cree en el gran poder de los medios. Cuando alguien diga que los medios son el poder, está hablando con alguien de derecha, siempre. Los que le atribuyen a los medios el poder es la derecha. Duda siempre de ellos. Quedé estupefacto y lo recuerdo, y me acuerdo hasta de la figura del muchacho, porque es un tipo bastante joven. No te fíes de la gente que cree en el poder de los medios. Yo he tenido una de las confrontaciones más fuertes con la izquierda de los profesores de la Universidad Nacional hace unos años, cuando la más grande, quizás, manifestación de la historia de Colombia se hizo contra las FARC. Y la izquierda se dedicó a decir que había sido una manipulación de los medios los que habían sacado a esa cantidad de millones de colombianos a la calle. En un debate con profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Bogotá, yo les dije cómo están de equivocados y cómo son de tercos. Porque ustedes son incapaces de sacar al 10%, tienen que atribuirle a los medios el poder. En un país donde las FARC son la otra cara de Uribe, ¿quién justifica tener 500.000 de soldados en Colombia? ¿Quién justifica? ¿Ustedes saben lo que es 500.000 de soldados? Lo que le cuesta al país. Son la cara de uno del otro. Las FARC justificaron a Uribe y Uribe justifica a las FARC. Ahí está, no quiere que se acaben las FARC. Los grandes empresarios no quieren que se acaben las FARC. Y la derecha fascista en Colombia no quiere que se acaben las FARC. Le hacen el juego perfectamente. Entonces, todos los millones que necesitaríamos para tener salarios dignos, para tener un sistema educativo no atrasado como el que tenemos, que no tiene nada que ver con el mundo de los adolescentes, o muy poco. Más allá de toda la buena voluntad de los maestros, pero estamos ante cambios muy de fondo, digo, esto es clave. Los medios, lo que llamamos los medios, prensa, radio, televisión y cine, tienen los días contados en la forma en que fueron poder en la voz de todos los derechistas del mundo. Pues bien, yo no estoy diciendo que no tengan poder, digo que no tienen el poder que ellos se creen. ¿Por qué? Porque hemos vivido de una concepción instrumental en la cual la gente es idiota. Porque decir alienado es decir la gente que no piensa con su cabeza, otro piensa por ellos. Oigan, ¿cuántos psiquiatras tenemos en América Latina que nos hicieran una pequeña investigación sobre los niveles de lo que era de nuestros campesinos, de nuestras gentes en los barrios grandes, para que nos demuestren de que están mal de la cabeza, porque se emocionan con una telenovela, no porque le creen a un noticiero? Pero creer a un noticiero en los sectores populares no tiene nada que ver con la manera como lo cree la clase media. Eso es otra cosa. Los sectores populares no tienen la misma fe de la clase media, tienen otros modos de fe, y eso lo sé por mi madre y por otras experiencias. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa confiar?
y lo desconfiados que son los sectores populares, con toda la razón. Entonces, eso de que lo que dicen los medios es lo que quiere la gente, eso es lo que quieren los medios que creamos todos los demás. Que los otros son incapaces de pensar con su cabeza. No son incapaces de pensar con su cabeza, ni siquiera con toda la imposición de los medios. Cualquier situación que quiebra la vida ordinaria demuestra la inteligencia, demuestra la capacidad de resistir, demuestra montones de valores que nosotros no hemos sabido apreciar porque nos hemos quedado en un montón de clichés. Entonces, los medios están sufriendo una deslocalización, una dislocación muy fuerte. ¿Y saben por qué? Porque la cultura oral está de vuelta. El gran descubrimiento de los europeos hoy es que todo lo que tiene que ver con el mundo digital, con lo único que es comparable es con una conversación. O sea, por favor, un blog no tiene nada que ver con una página de arriba abajo, de izquierda a derecha. Es otra cosa leer, cuando hay links, cuando yo estoy saliendo y entrando del texto todo el tiempo, para bien o para mal. Dejemos los moralismos aparte. Los medios están sufriendo una dislocación, no tienen el lugar que tuvieron. Y esto no es hablar mal de los medios, esto es simplemente hablar de cambios profundos en las relaciones de los seres humanos. Entonces, ¿qué se nos viene? Se nos viene algo muy curioso. La palabra medio es clave de la idea de medio ambiente. Mucho antes de que llamaran medios a la radio y a la prensa y a la televisión, existió el concepto de medio ambiente, el más viejo. Y la gran lucha de los románticos contra los ilustrados del siglo XIX fue porque se estaban cargando el medio ambiente. Ya en el siglo XIX vieron que el capitalismo acababa con el medio ambiente. Qué curioso. Los medios están entrando a otra liga mayor, que es lo que ha llamado un filósofo vasco muy inteligente el tercer entorno. Hubo el primer entorno, que es el entorno verde, el medio ambiente en términos vegetal, animal, etc. Hubo un segundo entorno, que son las instituciones que crearon las sociedades humanas, desde la política y la ciudad a otras muchas instituciones, segundo entorno. Y hoy hay un tercer entorno, que es el entorno comunicativo, que es enormemente gaseoso, porque es el más abstracto y es el más activo hoy. Los medios ahora van a pasar a ser parte del medio ambiente comunicativo de los seres humanos. Y es global. Esto no es occidental. Los chinos y los japoneses y los africanos quieren estar conectados. Entonces, pasar de la idea de medios, casi siempre pensados en términos instrumentales,
y casi siempre instrumentos del poder cuando uno piensa en Luis Ramiro Beltrán, piensa en las emisoras mineras de Bolivia que creó Paz de Censoro, entregándole las radios a la gente. ¿Y por qué América Latina no aprendió de Bolivia, carajo? De que la gente podía tener emisoras de radio y no dejarle solo al mercado. Las instituciones, los sindicatos, las asociaciones de ciudadanos podían haber tenido emisoras, pero ningún gobierno se le ocurrió si una Paz de Censoro, y bien pronto, bien pronto. Termino. Estamos ante un futuro incierto, por supuesto. Muy incierto porque lo que vemos del futuro es poquísimo, porque apenas estamos empezando a salir del pasado. Es curioso. El Renacimiento se llama porque se reencontraron con el nacimiento, que eran los griegos y los romanos. ¿Con quién nos podemos reencontrar los habitantes de este siglo? Todavía no tenemos ni idea. Pero, y ahora sí, termino. Mi amigo Michel Serres, yo lo llamo mi amigo porque lo llevo leyendo hace muchos años, intenté llevarle a la UNESCO, a un encuentro en el que yo estuve en París, pero no quiso ir. Primero porque los franceses no le interesan demasiado y la UNESCO menos. Así me dijo por teléfono. Ha publicado hace año y medio en francés y ya está en castellano traducido en Argentina, Pulgarcita. Ha publicado un libro que se llama Pulgarcita, pero no tiene nada que ver con el pulgarcito del cuento. No, son los pulgares de las niñas manejando el teléfono celular y contando su vida desde ahí. La pregunta de fondo de ese libro es: ¿para qué nos sirve la cabeza hoy? En la era del conocimiento, ¿para qué nos sirve la cabeza hoy? Miren lo que dice Michel Serres, con mucho humor, no le ha faltado nunca. Dice, miren, la cabeza cambió muchas veces a lo largo de la historia humana, pero hubo un momento en el cual hubo un señor que lo dijo, y ese señor fue Montaigne. Montaigne es el famoso autor del libro Ensayos, es su libro por antonomasia. Es decir, Montaigne fue el inventor del único género moderno, que es el ensayo, porque el teatro y la novela y el drama y la lírica estaban inventados. El ensayo lo inventa Montaigne, siglo XVI, y Montaigne cuenta que un día, viendo sus bibliotecas, de golpe, y lo escribió en un ensayo, dijo, ¿y qué hago yo metiendo en mi cabeza lo que está en los libros? Esto es estúpido. Si ya están, si las ideas están en los libros, ¿qué hago yo metiéndolas en mi cabeza? Lo que yo tengo que hacer es... ahí estuvo la pregunta. ¿Para qué me debe servir la cabeza? Y lo que respondió el señor Montaigne fue esto. En realidad lo que yo necesito no es una cabeza llena, es una cabeza bien puesta. Lo traduzco al castellano nuestro.
porque dice, es una cabeza organizada. Una cabeza organizada, una cabeza bien puesta, ¿sí? Fue el primero que lo escribió tal cual. O sea, una cabeza llena de las ideas de las que están llenos los libros es estúpida. Necesitamos una cabeza que sea capaz de, y miren lo lindo, la palabra ensayo, ensayar, ¿qué es? Es intentar, y es hacer las cosas varias veces, es explorar, es experimentar. Eso es ensayar. Los tubos de ensayo de los químicos es ensayar, a ver si resulta o sale una explosión. Entonces, Michel Serres se plantea cómo Pulgarcita abre su computadora y lo que tiene entre sus manos es su propia cabeza. Mucho mejor. Lo que tiene entre sus manos es una cabeza llena de informaciones, de buscadores, de textos, de imágenes y sobre todo llena de programas que son maneras de hacer cosas. Y ahora nos encontramos con que nuestra cabeza huesuda y neuronal estaba llena de facultades. Memoria, la memoria de la computadora es mucho más larga, mucho más fuerte, de imágenes, de posibilidades, lo que llamábamos nuestras facultades. Pues bien, lo que se halla ante nuestros ojos es otra cosa, es otro tipo de pregunta incluso. Y la pregunta es esta: ¿y ahora qué tenemos encima de los hombros? Y responde: la cabeza hoy sirve para la intuición vivaz e innovadora, para la dicha incandescente de inventar. Ejercitar la cabeza hoy no es simplemente pensar, es inventar. Yo creo que el futuro va a ir de la mano de comunicadores capaces de reinventar qué significa comunicación de ahora en adelante. La pregunta por la cabeza es la pregunta por el futuro de los modos de comunicarse los seres humanos. Volvemos a mi burro entrando a la cacharrería. ¿Sí? No estoy demeritando lo que les quede de vida a la radio, a la prensa, a la televisión. Pero Pulgarcita, y este es el final maravilloso, Pulgarcita le descubre a Michel Serres lo siguiente. Mucha gente dice que lo que hay por las redes no es más que ruido. Y dice Michel Serres, sí, pero ahora es el ruido que arman los que nunca hablaron. En el mundo han hablado muy pocos. Ahora todo el mundo se siente con derecho a hablar. Esto ya es una ganancia enorme. Hasta los niños se sienten con derecho a hablar. El papá le decía, tú te callas. Cuando seas grande ya
Tendrás algo en la molleja y podrás. Y dice él, sí, es ruido, pero es el ruido del mundo. Es el ruido del mundo. Y entonces yo enlazo el ruido del mundo con mi amigo Milton Santos. ¿Y qué dice Milton Santos? Milton Santos nos dice, miren, se acabó la hegemonía occidental. Hoy hay una mezcla enorme de cosmovisiones que pugnan por hacerse con la hegemonía del mundo y por tanto ya no hay una sola. Hay muchas luchas porque hay muchas concepciones de la vida y del cuerpo y del futuro. Y en ese sentido, dice él, estamos ante la revancha sociocultural de los subalternos y la construcción de una contrahegemonía a lo largo y ancho del mundo. Y ese entrechoque, el ruido del mundo, y ese entrechoque de actores y de relaciones introduce, dice Milton Santos en un libro que se publicó ya póstumo en el 2001, recién muerto, reintroduce en la historia la centralidad de la periferia. Periodistas y comunicadores, la centralidad de la periferia. América Latina ha sido la periferia del mundo. Pues bien, hoy hay un entrechoque de actores y relaciones que reintroducen en la historia la centralidad de la periferia. Ello no solo en el plano de los países, sino en el de lo social, marginado por la economía del capital, y que ahora, oigan bien, y que ahora ese capital social se ve recentrado con la nueva base del reino de la política. Perdón y muchísimas gracias.